El desierto de Nuevo México tiene una manera particular de guardar secretos. No los esconde, los seca. El sol blanquea los huesos, el viento pule los metales, y cuando la noche cae, todo ruido parece una decisión. En el verano de 1947, aquel paisaje aprendió un nuevo idioma, el del rumor. Bastaron unos cuantos titulares para que Roswell, un pueblo tranquilo con una base aérea importante, se convirtiera en sinónimo de misterio. Lo que ocurrió, o lo que se dijo que ocurrió, en esos días de julio, sigue generando preguntas 70 y tantos años después. Y quizá por eso estamos aquí, para ordenar, sin gritos, una historia que ha sido contada de 1000 formas. Antes del episodio, vale el contexto. Era 1947, 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. El mundo entraba en la Guerra Fría, con Estados Unidos y la Unión Soviética probando sus fuerzas en lo visible y en lo invisible. En junio de ese mismo año, el piloto Kenneth Arnold reportó haber visto, cerca del monte Rainier, objetos que se movían como platillos rebotando sobre el agua. La prensa convirtió la comparación en nombre: Flying Saucers, platillos voladores. El país quedó atento. En esos días, cualquier luz rara en el cielo abría la puerta a lo desconocido y también, ¿por qué no?, a la preocupación militar. Con esa sensibilidad encendida, nació lo que luego llamaríamos Incidente de Roswell. Todo comenzó, según el relato clásico, en un rancho a unos 120 kilómetros de Roswell, en el condado de Lincoln. Su administrador, W. Mac Brazel, encontró a inicios de julio un campo de escombros desperdigados, tiras de algo parecido a lámina, papel de aluminio muy resistente, varillas, cintas con símbolos fragmentos que crujían y volvían a su forma al intentar doblarlos. El ganado evitaba la zona. El viento jugaba con los trozos como si fueran hojas de metal. Brazel recogió una parte, la guardó, y días después bajó a Roswell. Llevaba la radio cargada de historias de platillos. Llevaba además la curiosidad práctica del hombre de campo. Pasó por la oficina del sheriff George Wilcox, mostró lo que traía y el sheriff llamó a la base aérea. La base en cuestión era Roswell Army Airfield, hogar del 509th Bomb Group, la única unidad del mundo autorizada entonces a portar bombas atómicas. No era una base menor. De allí partieron 2 oficiales a revisar el hallazgo: el mayor Jesse Marcel, oficial de inteligencia, y Sheridan Cavitt, del Cuerpo de Contrainteligencia. Visitaron el rancho, recorrieron el campo de restos, recogieron material y lo llevaron a la base. Y aquí llega el primer giro. El 8 de julio de 1947, el oficial de prensa Walter Haut emitió un comunicado que decía, a grandes rasgos, que el 509 Grupo había recuperado un disco volador en un rancho de la zona. La noticia voló. Agencias nacionales e internacionales la reprodujeron de inmediato. Por unas horas, Roswell fue la ciudad que había capturado un objeto del cielo. El segundo giro llegó al día siguiente. Desde Fort Worth, Texas, el general Roger Ramey convocó a la prensa y rectificó. No era un platillo, era un globo meteorológico con un reflector de radar. En su oficina, los reporteros fotografiaron al propio Jesse Marcel posando, con gesto incómodo, junto a restos de lámina y varillas de madera que cualquiera podría imaginar de un equipo de meteorología. Con esa imagen en primera plana, el caso pareció cerrarse. La prensa siguió su camino. El país siguió el suyo. Roswell volvió a su verano. Pero las historias que de verdad perduran hacen algo parecido a las brasas bajo la arena. No se ven, pero siguen encendidas. A finales de los años 70, un investigador civil, Stanton Friedman, entrevistó a Marcel, ya retirado. El mayor dijo que los restos que él recogió en 1947 no eran como los que le hicieron mostrar a la prensa. Habló de materiales extraños imposibles de romper o quemar, de símbolos en tiras violeta de algo que no parecía terrestre. A partir de ahí, una cascada de testimonios, algunos directos, muchos de segunda y tercera mano, fue levantando el relato que hoy conocemos,
Un objeto no identificado se estrelló. El ejército recuperó escombros y cuerpos. Hubo silencio forzado, amenazas veladas, traslados nocturnos. En 1980, el libro The Roswell Incident de Charles Berlitz y William Moore reunió y popularizó esas declaraciones. En los años 90, más obras documentales y reportajes se sumaron. Surgieron personajes clave del folclore roswelliano. Glenn Dennis, empleado de la funeraria local, contó que recibió llamadas de la base preguntando por ataúdes de niño y que una enfermera le confesó entre lágrimas haber visto cuerpos pequeños con rasgos inusuales. Otros hablaron de una nave principal y de un campo secundario de escombros, de camiones cerrados en la noche, de guardias nerviosos con órdenes estrictas de no hablar. En paralelo, el gobierno también movió fichas. En 1994, a raíz de solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, la Fuerza Aérea publicó un informe que proponía otra explicación. Los restos eran parte de Project Mogul, un programa secreto de 1947 que usaba trenes de globos a gran altitud equipados con reflectores para detectar posibles pruebas nucleares soviéticas a través de ondas de sonido. Según ese informe, el material que vio Brazel y recogió Marcel habría sido de uno de esos trenes, combinación de globos, cuerdas, paracaídas y targets Rawin de varillas y papel metalizado, y el secreto del proyecto explicaría la torpeza comunicacional. Primero hablaron de disco, y luego, para tapar lo sensible, de globo meteorológico. 3 años más tarde, en 1997, otro informe titulado Case Closed abordó la parte de los cuerpos, no eran extraterrestres, decía, sino recuerdos mezclados de maniquíes de pruebas de caída de los años 50, programas High Dive y Excelsior, y accidentes aéreos reales desplazados por la memoria a 1947. La Fuerza Aérea cerraba filas con 2 ideas: Mogul para los escombros, maniquíes para los cuerpos. ¿Convenció? A muchos sí, a otros no. Quienes sostienen la versión extraterrestre señalan incongruencias, que el vuelo Mogul 4, el que algunos asocian al campo de escombros, quizá no se lanzó por condiciones climáticas, que los reflectores Rawin de la época usaban varillas de madera y cinta, pero varios testigos describen materiales que no encajan con eso, que Marcel, profesional del 509O, sabría distinguir un globo de algo fuera de lo común, que el comunicado de la base no se habría emitido sin autorización. Agregan además elementos como los supuestos documentos MJ-12, hoy generalmente considerados apócrifos, o el análisis del Ramey Memo, la hoja que el general sostiene en una foto y que al ampliarla algunos leen como referencia a víctimas del accidente, lectura disputada por otros. Del otro lado, los investigadores escépticos responden que los recuerdos cambian con el tiempo, que la sugestión y la repetición mediática moldean detalles, que las presiones del secreto durante la Guerra Fría justifican contradicciones en 1947, que el material descrito como extraño, la lámina que vuelve a su forma, por ejemplo, puede coincidir con papel metalizado tensado sobre varillas, que las marcas de colores en las cintas de los reflectores, Rawin, eran, para los fabricantes, simples decoraciones o sellos, pero pudieron parecer símbolos raros a un ranchero. Recuerdan además que el Museo de Roswell y los tours han convertido la historia en economía local, lo cual no invalida nada, pero añade capas de interés. El caso, como vemos, vive en tensión, por eso conviene desmenuzarlo con calma, como quien limpia arena de una pieza de museo. Hechos base. Hubo escombros en un rancho. La base emitió un comunicado mencionando un disco. Al día siguiente dijo globo y mostró material que parecía de meteorología. El tema se apagó en 1947 y se reactivó décadas después con testimonios que agregaron cuerpos y naves. Contexto: Guerra Fría temprana, sensibilidad por lo aéreo, programas secretos con globos, un país recién estrenando la expresión platillos voladores. Debate: ¿explicación prosaica con errores humanos y secreto? ¿O un encubrimiento mayor? Miremos un tramo concreto,
El traslado a Fort Worth. La noche del 8 de julio, Marcel viaja con parte del material. En la base del general Ramey, el meteorólogo Irving Newton identifica en segundos, en presencia de periodistas, restos de un Rowan. Esa escena queda fotografiada. Quienes defienden la hipótesis extraterrestre arguyen que se trató de una sustitución. Se presentaron restos de globo para esconder lo real. Quienes toman la versión oficial señalan que no hacía falta nada más. El personal de Roswell se adelantó, interpretó mal en un contexto de histeria por platillos, y Fort Worth corrigió con la ayuda de un meteorólogo. Otro tramo. Los cuerpos. Las narrativas sobre seres recuperados no aparecen con fuerza en 1947. Surgen décadas después. La Fuerza Aérea los atribuye a recuerdos mezclados de los maniquíes que se usaron para pruebas de caída en los años 50. Figuras de tamaño humano, con monos color piel, arrojadas desde altura para estudiar descensos y paracaídas. A esa explicación se le critica la discrepancia temporal. ¿Cómo confundir 1953 con 1947? Los psicólogos de memoria llaman a ese fenómeno time compression. Eventos parecidos se condensan, y si ambos son cosas raras que vimos cerca de la base hace mucho, la mente los fusiona. ¿Es suficiente? Para algunos sí, para otros no responde a testimonios muy concretos. En 1995, el productor Ray Santilli difundió la famosa Autopsia Extraterrestre, un metraje en blanco y negro donde supuestos médicos examinaban un cuerpo extraño. Fue un boom televisivo. Años después, el propio Santilli admitió que el film era una recreación, con materiales modernos, de algo que él afirmaba haber visto deteriorado, declaración que deja a todos igual, sin prueba. El episodio, sin embargo, ató aún más la palabra Roswell a la cultura pop global. Si dejamos a un lado lo sensacional y volvemos a la arqueología del caso, encontramos detalles que valen por lo que sugieren. Por ejemplo, el parapeto humano detrás de la historia. Walter Haut, el oficial de prensa que firmó el comunicado, dijo en vida que solo transmitió lo que le indicaron. Décadas más tarde dejó un testimonio póstumo más audaz que algunos consideran creíble y otros improbable. Brazel, el ranchero, dio entrevistas en 1947 donde, según cómo se lean, minimiza lo hallado o deja escapar frases raras. Cavett, el agente de contrainteligencia, negó mucho de lo que Marcel contaría luego. Las versiones se contradicen, y esa contradicción es, precisamente, el espacio donde prospera el mito. ¿Por qué Roswell no se agota? Porque no es solo un caso, es un símbolo. Es la intersección entre confianza y secreto, entre ciencia y rumor, entre Estado y comunidad. Es una historia que permite hablar del deseo de no estar solos y del temor a que lo que vuela no nos pertenezca. Es la manera en que un pueblo convierte un suceso confuso en identidad, con museo, festivales, desfiles, tiendas, y también en memoria familiar. Abuelos que cuentan lo que oyeron, padres que repiten lo que les dijeron, hijos que preguntan si alguna vez nos contarán todo. Desde el punto de vista técnico, la hipótesis mogul es razonable. En 1947, el proyecto lanzaba trenes de globos con cinta y reflectores. Los restos que vemos en fotos, varillas, papel metalizado, cinta, coinciden con ese inventario. Los errores de comunicación, en plena fiebre de saucers, tienen sentido. El secretismo del programa, destinado a oír pruebas atómicas soviéticas, explicaría que no quisieran reconocerlo. Y sin embargo, la hipótesis extraterrestre se mantiene con vida por tres razones: la fuerza de las anécdotas acumuladas, la autoridad moral que se atribuye a algunos testigos, militares sanitarios, y el silencio oficial en cuestiones conexas que alimenta la sospecha. Entre ambos polos habita el terreno más fértil, el de aceptar lo desconocido sin exigirle imposibles. Cuando uno visita Roswell hoy, encuentra la base transformada, la pista larga que corta el llano y el Museo Internacional de OVNIs lleno de recortes, maquetas y vitrinas. La ciudad
ha hecho de la duda un recurso, pero también ha hecho algo más. Ha conservado documentos, ha recopilado entrevistas, ha servido de foro para quienes quieren contar su parte. Esa capa cultural, por encima del debate, es valiosa. Permite que el caso no dependa solo de adjetivos, sino de archivos. Imaginemos, por un momento, al mayor Marcel saliendo de madrugada del rancho con una camioneta llena de fragmentos. El desierto aún huele a lluvia vieja. El cielo empieza a clarear. Imaginemos a Ramey mirando el material y decidiendo que esto debe bajarse de tono. Imaginemos a Haut escribiendo el comunicado obedeciendo órdenes. Imaginemos a Brassel regresando a su rutina con el run-run de haber tocado algo que no entiende. Y ahora, con todo eso en la cabeza, preguntémonos qué aprendemos. Aprendemos que los errores de comunicación pueden crear mitos imperecederos, que el secreto militar, incluso con razones, a veces pierde en la cancha de la confianza pública, que la memoria humana es poderosa pero plástica, y que el deseo de responder si estamos solos es un motor que no se apaga con un informe. A esta altura, quizá quieras que me moje. ¿Qué creo? Este guión no pretende dictar sentencia, sino ofrecerte un mapa. En ese mapa, la ruta más transitada dice Mogul, paz, confusión, paz, Guerra Fría. La ruta escénica, que muchos disfrutan recorrer, dice nave, paz, encubrimiento, paz, cuerpos. Entre ambas hay veredas intermedias, artefacto terrestre no convencional que se quiso ocultar, o accidente múltiple de eventos que con los años se trenzaron en un solo relato. Cada espectador escoge su camino. Lo sano es no expulsarse unos a otros del mapa. Cierro con una imagen sencilla. Es de noche en el llano de Nuevo México. El viento barre la meseta y el cielo es una sábana de agujeros brillantes. Si apagas el motor y escuchas, el desierto suena a electricidad quieta. En algún punto, hace más de 70 años, alguien recogió trozos de algo que no supo nombrar. Un comunicado de prensa encendió una chispa. Un general la quiso apagar. La chispa, sin embargo, prendió en un sitio que no se apaga con agua. La imaginación. Y ahí seguirá, mientras miremos hacia arriba. Si mañana alguien te pregunta qué fue Roswell, puedes decir sin adornos, un incidente de 1947 donde se hallaron escombros. El ejército primero habló de un disco y luego de un globo. Décadas más tarde, testimonios añadieron cuerpos y encubrimiento. La Fuerza Aérea lo atribuye a Project Mogul y maniquíes de pruebas. El debate sigue abierto, y si te piden tu opinión, recuerda que en temas así no hay que escoger entre misterio y rigor. Se puede caminar con ambos. El misterio nos hace mirar, el rigor nos enseña a ver.